Gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando están realizando su proyecto de agua potable no les da la presión en el último artefacto? Vamos a ver que para solucionar este problema, lo que tenemos que realizar es aumentar el diámetro de ciertas tuberías. ¿No me creen? Acompáñenme en este video. この俺には誰も届きはしない。誰も届かぬ。抗えぬ。絶対の力がこのマダラの証明。Bien, para comenzar con este video, lo primero que quiero destacar es que este video está confeccionado en respuesta a unas inquietudes de unos estudiantes en los cuales estuvimos viendo cómo realizar el diseño de una instalación siguiendo la ruta crítica. Entendiendo, para aquellos que no sepan qué es una ruta crítica, la ruta crítica es el camino que conduce hacia el artefacto más desfavorable. Básicamente, cuando ustedes tengan una instalación, tienen que tomar en cuenta de que el artefacto más desfavorable, en la mayoría de los casos, por no decir todos, va a ser siempre el artefacto ubicado en el lugar más elevado de la instalación. Generalmente es el baño tina. En este caso, nosotros vamos a considerar que nuestro artefacto más desfavorable va a ser el baño tina. Habiendo dicho eso, quiero destacar que al principio, cuando uno realiza los cálculos, tiene que centrarse en qué tipo de material va a estar utilizando. En este caso estoy utilizando en la planilla el método de longitud equivalente. Si quieren saber cómo se trabaja la planilla de forma completa, aquí arribita voy a dejar un acceso para que puedan ver el video completo. Bien, hoy día solamente vamos a centrarnos en responder la pregunta inicial de este video. Resulta que en esta situación tengo justo el último artefacto con una presión muy deficiente. Por normativa, lo mínimo debería ser 4 metros de columna de agua, aunque se sugiere que lo mínimo sea 5 metros de columna de agua. Eso es más que nada para el caso de que ustedes quieran realizar alguna ampliación. Si trabajan con 5 metros de columna de agua, van a tener cierto rango para poder conectar un nuevo artefacto a futuro. Si trabajan con 4, que están dentro de la normativa, van a quedar muy justos. Entonces no les recomiendo que queden tan justos porque eventualmente el día de mañana, si quieren hacer una ampliación, no lo van a poder hacer. Lo que vamos a identificar en este caso es cómo los diámetros de una instalación o de una parte de la instalación va a afectar primero a la velocidad y segundo a la presión. Y les voy a mostrar cuáles son las fórmulas que interactúan con estos parámetros para que sepamos cómo va a comportarse la instalación cuando aumentemos los diámetros en cierta parte de la instalación y eventualmente qué es lo que va a suceder cuando disminuyamos los diámetros. Porque eventualmente nosotros tenemos claro que cuando llegamos a cierta parte de la instalación, por ejemplo el ramal, cuando llegamos a un baño, no vamos a tener diámetros de 25 milímetros, que sería una pulgada, y muy difícil vamos a tener de 3/4. Lo normal es que en una instalación domiciliaria nosotros lleguemos con un diámetro de media, que sería de 13 milímetros. Entonces vamos a ver si efectivamente se puede llegar con un diámetro de media, que en este caso yo tengo un diámetro de 3/4 y me está dando una presión negativa. Entonces yo les comentaba que para poder aumentar la presión, o mejor dicho, para tener una mejor presión, vamos a tener que aumentar los diámetros. Suena un poco contradictorio, ¿cierto? Bueno, eso lo voy a mostrar a continuación. Lo primero que voy a hacer en este momento va a ser ocultar ciertas celdas que no me van a servir. Voy a dejar definido cuál va a ser el material que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando material de cobre tipo L. Esto no lo voy a cambiar, así que vamos a ocultarlo, ya que va a quedar ahí sí, ya que va a quedar estable. Ya no vamos a cambiar ni de tipo de material ni la clasificación del material, porque recuerden que en cobre tenemos 3 tipos: M, L y K, aunque L es el que mayormente se utiliza para agua potable. Bien, entonces
ahí tendríamos los primeros datos que no vamos a modificar, así que no es necesario que se vea. Y segundo, vamos a ocultar en este caso la longitud, porque tampoco la longitud la vamos a modificar. Bien, estoy mostrando solamente los datos que vamos a ir modificando. Aquí en este caso el gasto de instalación tampoco lo vamos a modificar. Aquí estamos. Quiero ver los tramos, los diámetros y cómo van cambiando los valores al momento de ir cambiando los diámetros. Eso es lo que yo quiero mostrar. Entonces, voy a destacar en este caso la velocidad y la presión final. Eso es lo que a mí me interesa en este caso mostrar para que ustedes vean la interacción que va teniendo en la planilla. Entonces aquí lo voy a destacar con un color amarillo para que se entienda que van a ser estos valores los que vamos a tener que visualizar con la interacción de los cambios de diámetro. Al principio del video yo les comentaba que para solucionar este problema tenemos que aumentar el diámetro. La pregunta es ¿por qué? Básicamente cuando nosotros hablamos de velocidad en una instalación tenemos que tomar en cuenta primero que la normativa nos exige 2 velocidades máximas dependiendo de qué parte de la instalación nos encontremos. Bien, acá en la página 7 de la norma 2485 se mencionan los valores máximos para las velocidades del caudal. Se indica que el valor máximo para instalaciones exteriores o para tuberías que se encuentren en el exterior deberá ser de como máximo 2,5 metros sobre segundo. Y para instalaciones de distribución de red interior, la velocidad máxima debe ser de 2 metros sobre segundo. Se preguntarán por qué existe este rango máximo, por qué no nos podemos exceder. Les voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos realizando un diseño, entendiendo el principio de continuidad es un principio que indica que a medida que se van modificando los diámetros, las velocidades se van a ir cambiando. Ahora, no obstante, en instalación de agua potable, el cálculo de la velocidad es un poco distinto. De hecho, les voy a mencionar cómo se determina la velocidad en instalaciones de agua potable versus cómo se determina la velocidad según el principio de continuidad. Cuando hablamos de instalaciones de agua potable, la velocidad se determina por la siguiente expresión. Tenemos 21,221 por el gasto máximo probable y todo eso dividido por el diámetro interior al cuadrado. Esto es un valor sumamente clave porque nos va a permitir entender de que mientras el diámetro es más pequeño, significa que la velocidad va a aumentar. Esto es lo que a nosotros nos interesa saber, en función también del gasto máximo probable, y les voy a indicar qué es lo que va a estar interactuando en este punto. Bien, otra forma de determinar la velocidad es a través del método del principio de continuidad. Entonces, en uno de los videos, les voy a dejar también la etiqueta en esta sección de arriba, en uno de los videos que realicé hace unos días, o mejor dicho hace unas semanas atrás, mencionaba lo siguiente: el principio de continuidad es el principio que menciona que el caudal de un punto de una instalación va a ser exactamente el mismo al punto 2. Por lo tanto, por definición, habíamos mencionado que el caudal iba a ser igual a la superficie multiplicado por la velocidad. Entonces, en este caso, vamos a considerar que la superficie del punto 1, vamos a colocar acá punto 1, por la velocidad del punto 1 va a ser igual a la superficie del punto 2 por la velocidad del punto 2. Entonces, el principio de continuidad nos va a decir lo siguiente: área del punto 1 por velocidad del punto 1 es igual a área del punto 2 por velocidad del punto 2. Y en consecuencia, si yo quiero saber cuál va a ser la velocidad en un tramo donde se aumente el diámetro, vamos a despejarlo con este principio y eventualmente lo vamos a comparar con la fórmula de velocidad para las instalaciones de agua potable. Oye, despacio, cerebrito. Bien, entonces, ahora vamos a ingresar los datos para este ejercicio. Vamos a mencionar, primero la superficie la vamos a calcular en función de diámetros reales. Entonces vamos a decir que el diámetro del punto 1 es igual a 20 milímetros. La velocidad del punto 1, en este caso vamos a decir que es 1.6 metros sobre segundo, y acá en el punto 2 vamos a decir que el diámetro del punto 2, como es más grande, digamos que será 25 milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá 25 milímetros. Y la velocidad del punto 2 no la conozco. Según lo que les comenté al principio del video, al aumentar el diámetro, normalmente uno entiende de que la velocidad va a disminuir. Es lo inverso que cuando
uno está, por ejemplo, regando el jardín y quiere llegar más lejos, lo que uno hace es apretar el extremo de la manguera. Con eso lo que hacemos es disminuir el diámetro de salida. Y aquí viene una parte importante. En ese caso, cuando nosotros llegamos más lejos con el chorro de agua, cuando regamos nuestro jardín, lo que aumentamos no es la presión. Lo que aumentamos es la velocidad con la cual sale el caudal de esta manguera. Si esto lo traspasamos a una instalación de agua potable, lo que nosotros vamos a tener al reducir los diámetros no es un aumento de presión, sino que un aumento en la velocidad. Y al aumentar la velocidad, va a disminuir la presión. He ahí el tema importante de esto. Les voy a mostrar cómo. Primero, tenemos que encontrar cuáles van a ser las superficies de cada uno de nuestros puntos. Por lo tanto, el cálculo es bien sencillo. Vamos a determinar cuál va a ser la superficie del punto 1 y del punto 2. Vamos a decir lo siguiente. El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto es lo mismo que decir pi por el radio al cuadrado. Cualquiera de los dos métodos sirve, pero en este caso yo sugiero que siempre utilicen el método del diámetro, porque el diámetro ya lo tienen. Entonces no tienen que convertir el diámetro a radio y después hacer la fórmula. Aunque para gustos colores, ustedes pueden decidir cuál método utilizar. Pero bueno, vamos a calcular acá el área del punto 1 va a ser igual a pi por el diámetro del punto 1, que en este caso, como hablamos de una superficie y la unidad de medida es en metros cuadrados, el diámetro lo vamos a expresar en metros. Entonces los 20 milímetros, que equivalen a 2 centímetros, significa que acá vamos a tener 0,02 metros y todo eso al cuadrado, dividido en 4. Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera resolución. Si aplicamos esto a una fórmula, quedaría de la siguiente manera. Les lo voy a escribir como quedaría en el Excel. En el Excel se vería de la siguiente forma. Vamos a colocar acá igual pi, abrir y cerrar paréntesis para generar el valor de pi. Si no me creen, ahí está, 3.1415 y el resto de los demás números. Por, abre paréntesis, 0,02 elevado al cuadrado, cierro paréntesis y ahora coloco dividido en 4. Entonces tengo en la siguiente expresión. La superficie, o sea, el área del punto 1 va a ser igual a 3,1416 por 10 elevado a la menos 4. En realidad es la forma de notación científica ya de este número. Entonces vamos a colocar acá que va a ser igual a 3.1416 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. ¿Por qué lo escribo así? Porque es más fácil de poder interpretar y además para poder simplificar posteriormente. Bien, pero si no saben leer una notación científica, es bien sencillo. Cuando ustedes tienen un número decimal bastante pequeño, lo que tienen que hacer es anotar la notación científica, que sería por 10 elevado a menos. Y ese menos tienen que colocar el número en donde su valor principal, que en este caso sería los 3, 14 y 16, en este caso se va a encontrar en el cuarto número después de la coma. O si yo coloco acá, por ejemplo, tengo la coma, yo digo 1, 2, 3 y ya en el cuarto número empieza la expresión. Entonces, como estoy en el cuarto número, yo voy a colocar acá menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque es un número decimal. ¿Ya? Después de la coma es menos 4. Esa es la forma de leer una notación científica, por si no lo saben. Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el diámetro de 25. Entonces, aquí de forma paralela, vamos a colocar el área del punto 2 va a ser igual a pi por, en este caso, 0,025, que eran los 25 milímetros. Metros al cuadrado y todo eso dividido en 4. Entonces, el área del punto 2 va a ser igual a la siguiente expresión. Vamos a colocar acá pi, abrir y cerrar paréntesis, por, aquí ahora yo le coloco el paréntesis para tenerlo ordenado, pero no es necesario, ya por si acaso. 0,025 elevado al cuadrado, cierro paréntesis y divido en 4. Entonces tengo 4.908 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Entonces el valor de mi superficie va a ser igual a 4,908
o podemos redondear en 909, pero lo voy a dejar en 908, por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Ahora vamos a determinar el valor de la velocidad en función del principio de continuidad. Bien, entonces, tuvimos un aumento de diámetro. Al aumentar el diámetro, vamos a ver si es que aumenta o disminuye la velocidad. Debería aumentar. Eso es algo que nosotros deberíamos de siempre tomar en cuenta. Ya, tiene un poco de sentido común, un poco de lógica, pero lo vamos a demostrar. Bien, en la fórmula del principio de continuidad habíamos llegado a esta expresión. Entonces ahora nosotros vamos a despejar esta fórmula y queremos saber cuál va a ser la velocidad del punto 2. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, vamos a entender de que si despejamos la velocidad del punto 2, vamos a obtener área del punto 1 por velocidad del punto 1. Y ahora esta superficie o esta área del punto 2, como está multiplicando, vamos a resolver esto dividiendo esta expresión. Bien, entonces vamos a colocar área del punto 2 va a ser igual a la velocidad del punto 2. Entonces esto es lo que yo tengo que trabajar. Quiero saber cuánto va a ser la velocidad del punto 2. Multiplico el área del punto 1 por su velocidad y la divido por el área del punto 2. Y con eso, según el principio de continuidad, vamos a obtener la velocidad del punto 2. Bien, entonces lo vamos a escribir acá para dejarlo un poco más ordenado. Vamos a colocar velocidad del punto 2 es igual a velocidad del punto 1 por área del punto 1 dividido por área del punto 2. Reemplazo los valores. ¿Cuánto era la velocidad del punto 1? La velocidad del punto 1 era 1.6 metros sobre segundo. Aquí nosotros la tenemos. Bien, entonces vamos a escribirlo. Tenemos, en este caso, 1.6 metros sobre segundo multiplicado por el área del punto 1. En este caso, ¿cuánto va a ser el valor de mi área? El punto 1, esa expresión. Entonces tenemos acá 3.1416 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Y todo eso lo vamos a dividir por lo que sería el área del punto 2, que en este caso el área del punto 2 es esa expresión. Bien, entonces acá vamos a colocar 4.908 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Acá hay algo importante. Cuando ustedes estén desarrollando una expresión, si esta expresión tiene notación científica y hay una división de por medio, con multiplicación pasa lo mismo, pero generalmente pasa con las divisiones, pueden simplificar la expresión. Si es la misma, se puede simplificar. Si es distinta, ahí tienen que hacer conversiones según la notación científica que tenga. Pero en este caso no lo vamos a explicar en este video, si no se alargaría mucho. Más que nada les quería comentar que si esta expresión es la misma, se pueden eliminar. Por eso lo escribí en notación científica, es más fácil de poder calcular. Entonces al final me quedan solamente números. Y la unidad de medida, metros sobre segundo, que corresponde a la velocidad. Bien, entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a colocar acá. Entonces es igual a 1.6 multiplicado por 3,1416 y ahora dividido en 4.908. Esa sería la resolución. Por lo tanto, nuestro valor de velocidad del punto 2 va a ser igual a 1,02 metros sobre segundos. Entonces, ese sería nuestro valor para nuestra velocidad del punto 2. En conclusión, para este caso solamente, aumentamos nuestro diámetro y en consecuencia, nuestra velocidad decae. Entonces acá pasamos de 1.6 metros sobre segundo, ahora tenemos una velocidad de 1,02 metros sobre segundo cuando aumentamos el diámetro. Hubiera sido la inversa si el diámetro hubiese disminuido. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando en esta dirección, ¿ya? Del punto 1 al punto 2. Si hubiésemos pasado de un diámetro más grande a uno más pequeño, la velocidad hubiese aumentado en ese caso. Ahora vamos a mostrar el mismo ejemplo, pero en este caso vamos a determinar cuál va a ser la velocidad en el caso de que tengamos las fórmulas en una instalación de agua potable. Bien, entonces en una instalación de agua potable tenemos que tomar en cuenta de que existe el gasto máximo probable, que es un factor que tenemos que utilizar siempre cuando realizamos el diseño, que básicamente es como el caudal máximo
en promedio que se puede llegar a tener al momento de generar el consumo en una instalación de agua potable. Digámoslo así, que es como el promedio máximo, por decirlo de alguna manera. Agüita. Bien, entonces, si nosotros queremos saber cuál va a ser la velocidad en este caso, vamos a utilizar la velocidad utilizando los dos diámetros y vamos a ver en qué valor ahora tiene mayor cantidad o menor cantidad. Bien, en este caso tengo la fórmula de la velocidad para una instalación de agua potable. Y vamos a decir que el gasto máximo probable para los dos casos que vamos a analizar va a ser el mismo. Entonces, nosotros vamos a colocar acá como un dato, vamos a decir si el gasto máximo probable es igual a 30, por decir un ejemplo, podría haber sido cualquier número, pero en este caso vamos a decir 30. ¿30 qué? 30 litros sobre minuto. En este caso acá lo que nos interesa es más que nada saber cuál va a ser el valor final. Bien, entonces en el caso 1, para este ejemplo, vamos a decir que el diámetro nominal es igual a 20 milímetros. Ahora, como estamos hablando ya de la velocidad real, entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? Porque es la velocidad en concreto que uno debiese calcular. Y ahora, en el caso anterior nosotros utilizamos el diámetro nominal para realizar los cálculos. En este caso vamos a diseñarlo con el diámetro interior de la tubería. ¿Ya? Porque recuerden que cuando ustedes tienen una tubería, acá en este caso si yo tuviese una tubería, les voy a mostrar ahora. Bien, si yo tuviese una tubería, cuando realizamos los cálculos, en ciertos casos he visto que cuando realizan los cálculos, lo realizan considerando el diámetro nominal, lo cual está mal. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros vemos una tubería, el diámetro nominal es solamente el diámetro con el cual se lee, como el diámetro el diámetro que sirve más que nada para mencionar la tubería en sí. Entonces yo les puedo decir, este diámetro es de 20 milímetros, pero ese es su diámetro nominal. Hay que recordar que también la tubería va a tener un diámetro interior. En este caso tenemos acá el diámetro interior. Y es este diámetro interior el que nosotros tenemos que utilizar para efectos de cálculo. Porque es a través del diámetro interior por donde va a pasar el caudal de agua potable. No va a pasar por el diámetro ni el nominal ni el exterior. Insisto, el nominal es solamente para poder nombrar la tubería. También nosotros vamos a tener un diámetro exterior. Bien, entonces esa información la proporciona el proveedor del material. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué diámetro vamos a utilizar. Y cuando realizamos un diseño, nosotros tomamos en cuenta, cuando realizamos el diseño de una instalación, en el caso de las cañerías de cobre también se mencionan cuáles van a ser los diámetros interiores y acá también se mencionan los diámetros exteriores, que difieren totalmente del diámetro nominal. Por ejemplo, yo les puedo decir que tengo acá una cañería de 1 pulgada, que equivale en este caso a 25 milímetros. Una pulgada equivale a 25 milímetros aproximadamente, pero el diámetro exterior en este caso es 28.58 milímetros. Y la cañería de cobre, ya sea tipo K, tipo L o tipo M, tendrá distintos diámetros interiores. Entonces es ahí la importancia. Si ustedes en algún momento han hecho o han visto a alguien hacer un cálculo de agua potable con los diámetros nominales, díganle que está mal. No está bien hacer los cálculos de una instalación de agua potable con los diámetros nominales. Lo que uno tiene que hacer es realizar los cálculos con el diámetro interior, porque a través del diámetro interior, vuelvo a repetir, por ahí pasará el agua. Bien, entonces teniendo eso claro, vamos a proceder con el ejemplo y vamos a mencionar acá en este caso, como estamos hablando de diámetros de 20 milímetros, podríamos decir que trabajamos con PPR o podríamos trabajar con PVC hidráulico. Cualquiera de los dos materiales nos sirve. Para cobre no, porque no existe diámetro de 20 milímetros en cobre. Así que lo vamos a aplicar acá a un caso que sea más fácil de aplicar. Por ejemplo, podría ser, acá tengo de la marca Vinylit. No me paga Vinylit, pero le estoy haciendo publicidad. Acá tengo de la marca Vinylit, tengo una tubería de 20 milímetros. Fíjense, acá tengo diámetro nominal. Si el proveedor no te entrega la información del diámetro exterior, uno asume que el diámetro exterior
son 20 milímetros. Solamente si el proveedor no te entrega esa información. Y vemos que el espesor de la tubería es de 1.5 milímetros y acá veo que el diámetro interior es 17 milímetros. Entonces, ahí el tema. Bien, entonces tengo 17 milímetros diámetro interior para la tubería de 20 milímetros de diámetro nominal. Y la tubería de 25 milímetros de diámetro nominal va a tener un diámetro interior de 21.2 milímetros. Entonces esos van a ser los valores que yo voy a estar utilizando. Bien, entonces, si el diámetro nominal es 20 milímetros, entonces vamos a decir que el diámetro interior es igual a 17 milímetros. Bien, eso era lo que mencionaba el catálogo. En este caso estamos hablando de PVC clase 16. En el segundo caso, nosotros habíamos mencionado que el diámetro nominal iba a ser igual a 25 milímetros. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa saber cuál va a ser el diámetro interior. En este caso es 21.2 milímetros. Bien, esa es la expresión. Ahora, vamos a mencionar el caso número 1. En el caso número 1, recuerden que el gasto máximo probable para los dos casos es 30 y en el caso número 1 el diámetro interior es 17 milímetros. Entonces, nosotros vamos a decir la velocidad del caso número 1 va a ser igual a 21.221 por 30 y eso dividido en 17 al cuadrado. Bien, y en el caso número 2 vamos a decir que es la velocidad en el caso 2 va a ser igual a 21,221 por 30 y todo eso dividido por 21.2 al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver en cuál de los dos casos la velocidad es mayor. Bien, en la primera fórmula vamos a colocar 21.221 por 30, en este caso, dividido en 17 al cuadrado. Tenemos una velocidad, en este caso, de 2,2 metros sobre segundo. Bien, entonces vamos a expresar esto con dos decimales para dejarlo un poco más claro. Y vamos a aplicar la misma fórmula. Voy a colocar acá control C, control V. Copio la misma fórmula, pero ahora en vez de 17 voy a colocar 21.2. Cambio solamente el valor del diámetro. Y ahora veo que tengo una velocidad más baja. ¿Dónde la velocidad fue más baja? En donde el diámetro de la tubería es más grande. Si el gasto máximo probable es el mismo, lo que va a repercutir en la velocidad va a ser sí o sí nuestro diámetro. A mayor diámetro, menor velocidad vamos a tener. Y la pregunta en concreto que hice al principio del video era: si tenemos excesiva pérdida de presión, ¿qué conviene? ¿Aumentar el diámetro o disminuirlo? Ahora les voy a mostrar qué es lo que debe suceder. Antes de mostrar el ejemplo de la planilla, quería comentarles que en el método cinético, que es otro método que también les voy a dejar acá una pestaña para que puedan acceder al link del video donde muestro completo cómo realizar el trabajo de esa planilla, se menciona que existe una pérdida de presión por roce en las piezas especiales. La pérdida de presión por roce en las piezas especiales se realiza mediante esta fórmula. Entonces, en esta fórmula aparece la velocidad. Entonces, les voy a comentar cómo va a afectar la velocidad a nuestra pérdida de presión por piezas especiales, tomando en cuenta lo siguiente. En uno de los videos anteriores que había realizado en el canal, mencionaba que la presión final de un tramo va a ser igual a la presión inicial menos las pérdidas de presión que se puedan generar en la instalación, que en realidad son tres. Una va a ser la pérdida de presión por roce a lo largo de la tubería, que se denomina J por L, menos la pérdida de presión producida en las piezas especiales, que se denomina J sin, menos la cota. Pero hoy día nos vamos a centrar en el tema de la velocidad. Cómo la velocidad va a afectar la presión en nuestra instalación en función del diámetro que elijamos. Bien, entonces, lo que les quería comentar es que esta pérdida de presión por piezas especiales se determina por esta fórmula. Va a ser igual al número de piezas por el coeficiente de roce por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de gravedad. Entonces aquí viene una parte interesante de todo esto. Si la velocidad aumenta,
significa que lo que estamos haciendo de forma indirecta es aumentar la pérdida de presión por piezas especiales. Bien, aquí no hay mucha necesidad de realizar un cálculo porque aquí se ve claramente que es un número que se multiplica por una constante, que es un coeficiente de roce, y por un número, que es la cantidad de piezas especiales que vamos a estar considerando por cada tramo. La aceleración de gravedad también es una constante, así que nuestra variable más significativa es la velocidad. De hecho, es la única variable. Entonces, si aumentamos el valor de nuestra variable, vamos a aumentar el resultado de esto. Y en consecuencia, si la velocidad es más alta, nuestra pérdida de presión por piezas especiales va a ser más alta. ¿Y en qué casos la velocidad es más alta? La velocidad va a ser más alta cuando el diámetro interior de la tubería es más pequeño. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. He ahí uno de los primeros temas. Bien, pero ahora les voy a explicar el otro tema que estaba más relacionado con la planilla del método de longitud equivalente. Este está relacionado con el método cinético. En el método de longitud equivalente, nosotros vamos a tomar en cuenta de que las pérdidas de presión por piezas especiales se van a considerar como un factor de 1.5. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a obviar el cálculo de las piezas especiales, pero todas las pérdidas de presión que se puedan producir van a estar en función de la pérdida de presión en el largo de la tubería. ¿Qué quiere decir esto? El método de longitud equivalente lo que dice es que vamos a tener que calcular la pérdida de presión en el tramo de tubería y a ese valor lo vamos a multiplicar por 1.5. Entonces ese valor lo multiplicamos por 1.5 y este 1.5 es lo que estaríamos considerando como la pérdida de presión por piezas especiales, que en realidad es lo que estamos supliendo. Ahora, no obstante, este método, como siempre lo he mencionado, este método se limita solamente para proyectos pequeños. Proyectos que tengan un diámetro de medidor de 13 y 19 milímetros. Y el motivo de esto principalmente es porque no es tan preciso, porque uno está aquí aproximando un valor. Bien, es más que nada eso. Si no me creen, aparece en esta parte de la normativa. En la página 9, la letra C, se dice: método simplificado de la longitud equivalente mediante el cual se asigna la pérdida por accesorios en un tramo del sistema, un factor que aumenta la longitud real del tramo, y se debe considerar un coeficiente igual a 1.5. Al final dice: este método está limitado para proyectos con medidores hasta 19 milímetros. ¿Qué quiere decir? Medidores de 13 y de 19. Ahora, el factor de 1.5 se le asigna a la longitud real del tramo. Por eso cuando ustedes realizan el método de longitud equivalente, acá nosotros tenemos la pérdida de carga en el tramo, ¿ya? En donde tenemos que multiplicar la pérdida unitaria por la longitud equivalente. Y de longitud equivalente, vamos acá a mostrar, la longitud equivalente es básicamente la longitud real, pero multiplicado por 1.5. Por eso de ahí el método de longitud equivalente y el método cinético tienen sus semejanzas, pero son distintos al mismo tiempo. Ahora, ¿en qué me va a afectar en este caso el cambio de diámetro en mi velocidad y en consecuencia a mi falta de presión? Es que la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la pérdida de presión puntual en la tubería está relacionada con el diámetro. Entonces, según la normativa, les voy a mostrar acá cuál va a ser la pérdida de presión generada en una parte específica de la tubería. Bien, aquí tenemos la fórmula para la pérdida de presión en una parte específica de la tubería. Resulta que toda esta expresión se está dividiendo por el diámetro. Esta letra D corresponde al diámetro interior de la tubería. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, vamos a colocar acá 676,745 por Q. Q vendría siendo el gasto máximo probable. En este caso, si teníamos anteriormente un gasto máximo probable de 30 litros por minuto, acá vamos a colocar acá 30 elevado a 1.751 y todo eso dividido al diámetro interior. Vamos a hacer la comparativa con el diámetro del punto 1 y el diámetro del punto 2 que habíamos mencionado anteriormente. Entonces recuerden que el diámetro interior en el caso 1 era 17 milímetros y el diámetro interior
en el punto 2 iba a ser igual a 21.2 milímetros. Eran los dos casos. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio para ambos casos. Entonces vamos a colocar acá el caso 1 y luego el caso 2. En el caso 1 el diámetro interior es 17 milímetros. Vamos a colocar acá elevado a 4.753. Y aquí lo mismo, pero con un diámetro distinto. Tenemos la misma expresión, pero ahora dividido en 21.2 elevado a 4.753. Bien, entonces vamos a ver qué resultados vamos a obtener a través de todo esto. Entonces vamos a realizar los cálculos. Tenemos 676,745 por 30 elevado a 1.751 y todo eso dividido en 17 elevado a 4.753. Bien, voy a colocar los paréntesis para tener esto mucho más claro. Entonces voy a colocar acá este paréntesis con este otro paréntesis y este paréntesis con este otro. Bien, entonces así me aseguro de que ambas expresiones se van a resolver y finalmente se generará la división que corresponda. Entonces, en este caso yo voy a tener para esta situación una pérdida de presión. Aquí estamos hablando, en este caso, una pérdida de presión. Aquí yo tengo el valor J. Ya, ojo, es solamente el valor J, no lo estoy multiplicando por la longitud. Es solamente la pérdida de presión generada en un punto de la instalación. Entonces, mi J en este caso es 0.37. 0.37 ¿qué? Metros de columna de agua. Ahora, esta misma expresión yo la voy a desarrollar, pero en vez de colocar 17 voy a colocar 21.2. Bien, y en este caso, cuando el diámetro es más grande, fíjense aquí, el diámetro es más grande, significa que teniendo el mismo gasto máximo probable, al aumentar el diámetro, la pérdida de presión va a ser más pequeña. ¿Por qué es más pequeño? Porque este número, que es donde nosotros colocamos el diámetro, está dividiendo la expresión. Entonces, mientras más grande sea el número que está dividiendo a otra expresión, el resultado final va a ser más pequeño. Bien, entonces acá tengo mi pérdida de presión. Ahora, se los voy a mostrar en la planilla para que vean que este desarrollo se realiza de forma automática y podemos ver la comparativa. Voy a modificar acá un poco los valores que tenía anteriormente. Por lo menos aquí estamos viendo el caso puntual. Bien, aquí estamos haciendo la comparativa del caso puntual. Entonces resulta que con un metro, con estos diámetros, yo voy a tener estas pérdidas de presión unitaria y eventualmente la pérdida de presión unitaria se va a multiplicar por la longitud. Longitud que se le va a agregar un factor de 1.5 por ser el método de longitud equivalente. Entonces tengo estas pérdidas de presión. Ahora, las velocidades tenemos 2.2 y 1.42. Veamos cuáles eran las velocidades que tuvimos anteriormente. Tenemos 2.2 y 1.42. Ahí nosotros tenemos las velocidades de los resultados anteriores. Entonces, tenemos acá estos dos valores. Los voy a agrandar por si es que los quieren ver mejor. Los resultados de las velocidades, 2.2 cuando el diámetro es 17 milímetros, el diámetro interior, y acá 1.42 cuando el diámetro es 21.2. Diámetro nominal 20, diámetro nominal 25. Entonces, se va entendiendo de que a medida que nosotros estemos realizando cambios en la instalación, va a influir el diámetro. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo en una instalación voy a tener un diámetro pequeño cuando llegue a un baño. ¿De qué manera yo puedo saber si voy a tener la presión suficiente o no? ¿Y en qué momento tengo que reducir los diámetros? Resulta que cuando nosotros calculamos la velocidad en una instalación de agua potable, aquí nosotros tenemos el gasto máximo probable. Entonces resulta que cuando tenemos una instalación al principio, el gasto máximo probable, su número es más grande. ¿Eso qué significa? Significa que
si yo reduzco el diámetro en esta parte de la instalación al principio, o sea, apenas saliendo del medidor o cerca de la llave de jardín, el gasto máximo probable es muy alto. Por lo tanto, si yo reduzco el diámetro, mi velocidad se va a disparar. Va a ser muy alta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir el diámetro, y se puede. Tenemos que reducir el diámetro cuando el gasto máximo probable es pequeño. ¿Y cuándo va a ser el gasto máximo probable pequeño? Cuando estemos llegando al artefacto de nuestro recinto, porque ahí ya el caudal se ha liberado. Entonces nuestro gasto máximo probable va a ser mucho más bajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿se puede reducir los diámetros para una instalación? Claro que sí, pero hay que tomar en cuenta de que si tenemos muy baja presión, en algún punto de la instalación tendríamos que considerar un diámetro más grande. Y se sugiere que el diámetro más grande siempre esté más cercano al medidor porque el gasto máximo probable va a ser más grande. Entonces, queremos evitar que la velocidad se dispare. Y de hecho se los voy a mostrar con la planilla que teníamos al principio de nuestro ejemplo. Acá nosotros tenemos, recuerden, cañería de cobre. Cañería de cobre, toda la instalación tiene 19 milímetros. Estamos hablando de cañería de cobre tipo L. Fíjense que al principio de la instalación yo tengo una velocidad muy alta. ¿Qué era lo que le decía la normativa? La normativa decía que no debemos exceder 2,5 en exterior y 2 metros sobre segundo en interior. Aquí sí cumplimos con la normativa, aunque no obstante 2.46 es prácticamente 2,5. Entonces ya estamos incumpliendo la normativa. No se sugiere que se trabajen con valores muy próximos o muy cercanos al límite. Siempre hay que trabajar de forma holgada. Entonces fíjense que acá el único tramo que se aumenta la velocidad es este. Ahora, ¿por qué se aumenta la velocidad? Porque el gasto máximo probable es alto. De hecho aquí les voy a mostrar los gastos máximos probables. Esto lo voy a ocultar. Y esto lo voy a ocultar. Bien. Aquí yo tengo un gasto máximo probable de 46,02. Tengo toda la instalación a tope. Y al final de la instalación yo tengo un gasto máximo probable de 15. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo nosotros decimos ya, efectivamente hay que aumentar el diámetro para que la presión no caiga tanto? ¿Por qué? Porque la velocidad es demasiado alta. Entonces, si yo aumento el diámetro al principio de mi instalación, aquí tengo un diámetro de 25 en este caso, fíjense que mi presión aún así sigue siendo muy desfavorable. Llego con 2. Antes teníamos 1.89. Sí, la velocidad tuvo una disminución. Teníamos una velocidad de 0.8 metros sobre segundo. Al aumentar el diámetro, ahora bajó a 0.47. Pero aún así no es tan significativo el cambio. ¿Por qué no es tan significativo el cambio? Porque acá el gasto máximo probable es muy pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es, en los puntos donde el gasto máximo probable es mayor, ahí hay que aumentar los diámetros. Bien, entonces, si yo por ejemplo ahora yo acá, a este punto, hago el mismo cambio a 25 milímetros, fíjense cómo cambia todo. Se dan cuenta que la presión ya no bajó tanto. ¿Y por qué no baja tanto? Porque disminuimos la velocidad. Entonces aquí quiero destacar algo. Cuando ustedes están aumentando el diámetro, lo que hacen es disminuir la velocidad. Y al disminuir la velocidad, lo que generan es una menor pérdida de presión. Viceversa, si ustedes reducen el diámetro, si ustedes lo achican, lo que hacen no es aumentar la presión, lo que hacen es aumentar la velocidad del caudal. Y al aumentar la velocidad del caudal, eventualmente vamos a tener un aumento en la pérdida de presión por roce, tanto en las piezas especiales como también por roce en el tramo de la tubería. Entonces eso es lo que en una instalación de agua potable tenemos que evitar. Ahora, tenemos una instalación ya que está cumpliendo la normativa. La respuesta en concreto a esta problemática es que tenemos que utilizar los diámetros más pequeños posibles para economizar nuestro presupuesto, siempre y cuando la normativa, mediante los cálculos, no lo permita. Entonces, claro,
A un baño no vamos a llegar con 3/4. Es difícil llegar con 3/4, salvo que sea un establecimiento comercial o industrial. Pero en un baño normalmente llegamos con media. Bien, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, acá coloco media? Tengo un gasto máximo probable bajo. Vean lo que va a pasar. Tenemos acá de 19. Cambiamos ahora a media, que sería 13 milímetros. Y fíjense que sí, la presión disminuyó, pero no disminuyó tanto. ¿Por qué no disminuyó tanto? Porque al tener un gasto máximo probable bajito, al disminuir el diámetro, la velocidad no se dispara tanto. Recuerden que la velocidad en este caso va a estar también en función del gasto máximo probable. A mayor gasto máximo probable, al momento de reducir el diámetro, la velocidad va a aumentar. Bien, entonces en este caso yo puedo decir, tengo media acá, quiero trabajar con media acá, se puede. Sigo dentro de los estándares, tengo 4.79 en este caso. ¿Podré trabajar con media en este punto? También se puede, pero hasta ahí nomás llega, porque llegamos a 4.14. Según normativa se puede, pero lo sugerible es que aumentemos el diámetro en este caso, en alguna otra sección, para generar una menor pérdida de presión en los tramos anteriores. Recordar que estamos solamente considerando acá una ruta, que sería la ruta crítica. Si yo, por ejemplo, ahora le digo, ya, quiero llegar con 25 milímetros en los segundos 2 tramos, quiero saber cuál va a ser mi presión al final de la instalación, aumento a 25, y ahí veo el cambio. Entonces, interactuando con los datos, nosotros nos podemos dar cuenta de dónde vamos a generar la modificación para optimizar los recursos y con ello, a su vez, también poder economizar en la mayor medida posible nuestro presupuesto. Bien, entonces podríamos aumentar acá a 25, o bien esto lo dejamos a 3/4, pero en este tramo aumentamos a 19. Entonces ahí vemos cómo van interactuando. Así que eso, gente, sería el video tutorial que quería realizar el día de hoy, más que nada para responder las inquietudes de mis estudiantes que justo estamos viendo este tema y querían fortalecerlo para eventuales pruebas o eventualmente para la entrega de sus proyectos. Así que si les gustó, denle like al video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, que me ayudan muchísimo, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Así que cuídense y nunca dejen de estudiar. Adiós.